Bien, volvemos aquí en esta transmisión preliminar de lo que va a ser mañana la Marcha de la Vida a favor de la paz en el mundo y de la paz en Medio Oriente. Paz en Israel, por supuesto, en medio de una situación complicada que se está viviendo allá. Vamos a salir a marchar, vamos a estar en el Paseo de los Héroes Navales y vamos a marchar desde la 1. Seguramente va a haber algún evento protocolar central a partir de las 4 en el Campo de Marte. Están todos invitados el día de mañana. Yo estoy cercado por un par de personas que saben mucho del tema. A ver, son expertos en el asunto y nos hemos congratulado de invitarlos. Estamos con Pepe Farfán y con Bruno de Ayala. Muchachos, ¿cómo están? Dios les bendiga. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Hola, Pepito. Muy feliz de estar aquí en Betel, como siempre. A ver, ¿por qué apoyar a Israel? Nosotros que no somos judíos y que no hemos nacido en Israel, no tenemos sangre judía, incluso en medio de una situación en donde hay guerra y hay muertos de ambos lados. ¿Por qué es necesario apoyar a Israel? No sé quién puede comenzar. Bruno, por favor. Porque es la primera trinchera de defensa de Occidente, del mundo, de la cultura judeo-cristiana, de lo que nosotros conocemos como la vida y como el oasis de esperanza, no solamente para el pueblo judío, para otras confesiones religiosas, para otras etnias y para otras culturas. Israel, ante la vorágine que significa el Islam, este radicalismo islámico, se convierte en una trinchera, repito, de defensa de la cultura judeo-cristiana. Ahí donde los cristianos de Siria, los cristianos más antiguos que hablan arameo, los drusos, donde pueden resguardarse es en Israel, en donde de alguna manera se desmitifica el tema de la convivencia. Sí, en Israel se puede convivir. 2 billones de árabes viven y tienen pasaporte israelí y pueden hacer su vida normalmente. Aquí el enfrentamiento es entre un radicalismo obsceno, por así decirlo, de parte del Islam, que quiere desaparecer. No quieren convivir. Y quiero hacer una precisión histórica. 5 veces Palestina ha tenido la oportunidad de hacer su propio Estado. Y tal vez la única, la última, la más radical fue cuando Hamás toma el poder en Gaza y tuvieron más de 15 años con ingentes cantidades de dinero para hacer realmente un país, para crear un país, una nación. ¿Y a qué destinaron esos fondos? A hacer túneles, a comprar cohetes, simplemente a vivir ellos bien, ellos y su familia, los dirigentes de Hamás, y se olvidaron de su propio pueblo. Esa es la verdad, y esa es una verdad histórica que hay que decirla. Pepe, ¿cómo respondes a la pregunta? ¿Por qué apoyar a Israel? Bueno, Jesús dijo que la salvación viene de los judíos. El pueblo de Dios siempre va a amar a Israel porque la raíz del cristianismo está allí. Entonces, para nosotros, creyentes, que leemos la Biblia, entendemos que Israel es una nación especial en el corazón de Dios. Génesis 12:3 dice bien claro: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren, ¿no? O sea, la palabra es muy clara. Salmos 121:4, eso lo cantamos siempre, ¿no? Los coritos. No se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel con nombre propio, ¿no? Y Zacarías 2:8 dice: porque así ha dicho Jehová, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca a la niña de su ojo. Es necesario tener claro también que hoy, si no existiese Israel, el lugar en donde está, ¿qué hubiese pasado con el Islam? Hubiese sido muy complicado, todavía más complicada la situación de musulmanes en Europa de lo que ya es, Bruno. Así es, ¿no? Y aparte hay que tener en cuenta que cuando se crea o la idea del Estado de Israel nace a finales del siglo XIX y se dan las primeras migraciones de judíos hacia lo que es ahora Israel, estas tierras fueron compradas legalmente por los inmigrantes judíos y vendidas a precios extraordinariamente caros por parte de los terratenientes árabes que ocupaban, no la zona que vendieron, evidentemente, ocupaban lo que era el mar de Galilea, que era la zona más fértil, por así decirlo. A ellos le vendieron desierto, a precios, lo que costaba $1 se lo vendieron a 50, por así decirlo, para que la gente pudiera entender lo que pasó en ese momento. A raíz justamente de esta migración europea, judíos europeos, eskenazis, a la zona de Israel,
es que se empezaron a dar los primeros enfrentamientos ya desde 1920. Estamos hablando ya de se empezaron a dar los primeros enfrentamientos. Y hay tres imperios que yo considero que son fundamentales para definir esta zona tan histórica y con tantos siglos de memoria, ¿no? El Imperio Romano, el Imperio Otomano y los británicos, finalmente, que le prometieron a árabes y a israelíes un Estado. Eso fue el detonante de toda esta gran historia. Esos tres imperios pasaron mucho más. Bizantinos, helénicos, los mamelucos han pasado por esta zona del continente asiático, pero básicamente esos tres imperios fueron determinantes. Y ahora que vemos a Adolfo Hitler, la historia también olvida que hubo un emperador romano que fue tal vez más nefasto que Hitler, ¿no? Adriano, que fue el que empezó esta historia de dar el nombre de Palestina. ¿Quién fue? El emperador romano Adriano fue en el siglo II el que cambia el nombre del reino de Judá o de la provincia de Judá al imperio, a la provincia Siria-Palestina, a raíz de las revueltas. Y a Jerusalén le cambia el nombre, le pone Elia Capitolina. Elia Capitolina. ¿Y cuál era el temor que sentía el Imperio Romano? Era justamente por las leyes de Moisés, que hablaban en contra de la esclavitud y hablaban en contra del servilismo. Esas leyes de Moisés para el Imperio Romano eran pues nefastas, porque podría correr como reguero de pólvora en todo el imperio. Es por eso que exterminan y dan la primera gran diáspora, ¿no?, hacia Europa de los judíos. Claro, Pepito, te cuento que vamos a presentar una nota sobre el Holocausto, sobre su historia, sobre la persecución a los judíos en ese tiempo. ¿Qué te produce cuando te hablo del Holocausto judío por los nazis? Bueno, definitivamente uno de los episodios más terribles que ha sucedido en la historia humana, pero que no es una isla en cuanto a su propósito, a su objetivo o el hecho de que haya ocurrido, sino que fue parte de todo un proceso de antisemitismo que empezó desde el primer siglo. O sea, había que rastrear ahí, pero el pueblo de Israel ha sido atacado prácticamente en toda su historia. Entonces, lo que pasó en Alemania o en la Segunda Guerra Mundial, no creo que fue el producto solo de una persona o de la locura de un hombre, sino de todo un continente que ya tenía una serie de conciencia antisemita que se había promovido por muchas formas. Había una serie de pogromos que ya se habían producido. Lo que pasó con el Holocausto no fue lo único que pasó, Sí. muchas veces. Entonces, acá hay toda una historia por detrás. ¿Te parece si vemos la nota y luego volvemos contigo? Vamos. Adelante, por favor. El Holocausto, conocido también como el Shoah, fue una de las tragedias más desgarradoras de la historia de la humanidad. Entre 1941 y 1942, el régimen nazi, bajo el mando de Adolfo Hitler, llevó a cabo un exterminio sistemático del pueblo judío, impulsado por el odio y la intolerancia más brutal. Cerca de 6 millones de hombres, mujeres, niños y ancianos fueron perseguidos, arrancados de sus hogares y condenados a una muerte cruel en campos de muerte. Allí la vida humana era reducida a cifras, a silencios, a cenizas. Muchos murieron a cámara de gas, otros por hambre, enfermedades o el castigo inhumano del trabajo forzado. Es desgarrador ver las vergonzosas escenas de violencia que tienen lugar ante nuestros ojos. Mujeres y ancianos golpeados en las calles por mezquinos matones. Detrás de estas cifras hay rostros, memorias, voces que se niegan a desaparecer. Una de ellas es la historia de un sobreviviente del Holocausto, cuyo testimonio nos recuerda que incluso en la oscuridad más profunda, el espíritu humano puede resistir. Yo llegué en Auschwitz, llegué en el mes de junio de 1943. A mi hermano lo mataron, tenía 3 años más que yo, eso es todo lo que tenía 13, 14 años. La cámara de gas hacía un trabajo de 10.000 personas diarias.
Este crimen sin precedentes dejó una profunda marca en la humanidad, pero particularmente en el pueblo judío, que tras la guerra quedó profundamente traumatizada y disperso. La magnitud del genocidio fortaleció el movimiento sionista, que desde finales del siglo XIX buscaba establecer un Estado judío. El Holocausto convenció a muchos países de la necesidad de crear un lugar seguro para los judíos, y es que en el año de 1948 se fundó el Estado de Israel como refugio y símbolo de supervivencia y autodeterminación del pueblo judío. Sí, le hemos dicho, somos judíos, no, sin ninguna broma. Y fue bastante serio. Y si vayan a la estación, allá lo van a atender. La estación estaban los judíos que habían raptado la noche anterior y nos pusieron grupo y nos mandaron a Auschwitz. En Israel, la memoria del Holocausto ocupa un lugar central en la identidad nacional. Instituciones como Yad Vashem se encargan de preservar el recuerdo de las víctimas y educar a nuevas generaciones sobre los peligros del antisemitismo y totalitarismo. Cada año, en el Día de Recordación del Holocausto, Yom HaShoah, el país entero se detiene durante unos minutos a sonar las sirenas como un acto de respeto y reflexión colectiva. Además, el Holocausto es un tema obligatorio en la educación israelí y en el entrenamiento militar. Lo mío, toda la suerte, en cada paso hay una suerte. Yo agarré un número. La Shoah también ha influido en la política y seguridad de Israel. La experiencia del genocidio ha llevado al país a adoptar una postura firme en cualquier amenaza, con el lema "Nunca más", como guía moral y estrategia. Esta historia ha moldeado tanto la percepción internacional de Israel como la propia visión del mundo, convirtiendo el recuerdo del Holocausto en una herramienta de memoria, advertencia y clamor a la paz de Israel. Bueno, la Marcha de la Vida es un evento que ocurre internacionalmente conmemorando todo esto que hemos visto y todo lo que está ocurriendo hoy en Medio Oriente, toda esta guerra sin sentido que queremos que acabe ya. Y es anualmente en distintas ciudades del mundo. En el Perú vamos a honrar la memoria de las víctimas del Holocausto, vamos a levantar una voz en contra del antisemitismo y vamos a hacer un llamado enérgico por la paz este domingo. Y vamos a estar congregándonos, vamos a estar reuniéndonos, vamos a estar convocando a la gente desde la 1 de la tarde, el día domingo, en la Alameda de los Héroes Navales, ahí frente al Hotel Sheraton, frente en medio del Hotel Sheraton, al Centro Cívico. Ahí nos vamos a congregar y vamos a marchar hasta el Campo de Marte. Va a haber un evento central a las 4 de la tarde, esta Marcha de la Vida. Pepe, ¿qué esperas para que pase el domingo con esta marcha que vamos a empezar desde la 1, transmitiendo en Betel y en todas nuestras redes sociales? Bueno, esperamos la presencia de multitudes, porque esto es algo importante. Es algo frente a lo cual uno no puede quedar indiferente, sino que uno debe tomar posición clara. Y aquí hay que defender lo que ha pasado, todo lo que está haciendo Israel, para evitar que otro suceso como el que sucedió, como lo terrible que hemos visto últimamente, se vuelva a repetir. Sí, por supuesto, y que no nos olvidemos del asunto, ¿verdad? Tan importante es mantener este recuerdo vivo en las generaciones que vienen. Sí, y yo creo que hay que luchar contra el antisemitismo de una manera clara y contundente, porque el documental presenta claramente el hecho del Holocausto como un homicidio masivo, industrializado, diría yo, sí, de judíos, pero hay que recordar varias cosas. Uno, que no fueron solo judíos los que fueron ajusticiados en los campos de concentración, y otro, que la mayor cantidad de judíos no fueron asesinados por los nazis. Ojo, los campos de concentración, de hecho, el mayor campo de concentración, Auschwitz, no estaba en Alemania, estaba en Polonia, y los mayores campos de concentración estaban fuera de Alemania. Quienes más asesinaron judíos fueron los países que fueron anexados por Alemania, y no lo hicieron necesariamente forzados. Muchos lo hicieron como para congraciarse con el régimen. No solo por eso, es porque había un antisemitismo generalizado en Europa en esa época.
O sea, había una tolerancia hacia el maltrato a los judíos. Recuerda la noche de los cuchillos largos, cuando mataron judíos por todas partes en Alemania. La gente lo toleró sin ningún problema porque había, otra vez repito, un antisemitismo generalizado. Entonces, mire, en Alemania, en la época de Hitler, habían alrededor de 200.000 judíos. Claro. ¿Sí? Y hablan de 6 millones de muertos. Eso quiere decir que la mayoría de judíos no estaba en Alemania, estaba en los países circundantes. Y todos los países circundantes, incluido Francia y otros países que luego lucharon contra Alemania, mataron judíos. Sí, es verdad, Bruno. Más murieron por lo que estaba afuera de Alemania que por la propia Alemania. Sí, claro. El régimen de Vichy en Francia, por ejemplo, deportó a mansalva para congraciarse con Hitler cantidades ingentes de Vagones judíos, enteros de vagones judíos. enteros de niños, iban directo a los campos de concentración. Inclusive tenemos rezagos, inclusive ahora, ¿no? de extremismo nazi en Ucrania, por ejemplo, que en algún momento se le acusó también de ser nazis. En fin, este es un cáncer, una lacra que la sociedad tiene que exterminar, porque finalmente la paz y la convivencia es posible. Y en eso estamos los que defendemos de alguna manera el legítimo derecho que tiene Israel de defenderse, porque es legítimo su derecho. Y sobre todo, ante la campaña y esta unión malvada, digo yo, de los movimientos terroristas islámicos con la extrema izquierda progresista del mundo, que le hace eco y que tapa cosas, dice medias verdades y habla a media voz, que es lo peor que puede haber. Siempre hablar a media voz, decir medias verdades. Y es lo que está pasando en el mundo entero, con toda esta prensa proclive, con algunos países inclusive, que les hacen el juego al terrorismo de Hamás. Sí, y lo importante que ha sido, o que debería ser el gobierno de Donald Trump. Pepe, ¿cómo has visto tú el cambio en Estados Unidos a favor de Israel? Bueno, Estados Unidos históricamente ha estado apoyando a Israel Salvo siempre. un par de últimos gobiernos que han habido por ahí, ¿no? Sí, así es. Pero sin embargo, no hemos visto la firmeza con la que Donald Trump defendió a Israel en su primer gobierno. Yo quisiera verlo mucho más activo en esto. Pero igualmente, la posición histórica de Estados Unidos ha sido a favor de Israel, no solo por un tema yo diría, de confluencia de intereses, sino porque efectivamente hay un tema geopolítico muy importante para ellos allí. Sí. Pero más allá de eso, creo que también porque el pueblo cristiano, sabes que Estados Unidos es una nación mayoritariamente cristiana protestante, pues apoya a Israel. Sí, sí, sí. Eso es casi el sino de muchos evangélicos, no de la gran mayoría, porque hay vertientes diferentes, pero la idea de apoyar a Israel casi está en la médula de muchos evangélicos. Y se ha ido Incluso de católicos también. Sí, entiendo. claro, desde la época de Juan XXIII, en el mundo católico, se ha pedido hasta perdón a los judíos por todas las inexactitudes históricas que se han ido Y manejando, persecuciones, estas además. leyendas negras de las cuales se han ido creando mitos, y esos mitos han ido justamente en contra del pueblo judío. Todo esto ha ido cambiando y ahora sí existe yo te diría, porque he estado en Israel, conozco la realidad del país y sé que existe un respeto entre el judaísmo, los cristianos en general, ¿no? Sí. Un respeto. Y en el mundo protestante, evangélico, sí existe una unión permanente eso es con verdad. lo que es Israel, ¿no? Eso es verdad, que sirva para que Pepe, me paso contigo, que sirva para que vengan al conocimiento de Cristo, ¿no? Eso sería genial, que venga pronto, como bien dice la Escritura, que un día habrá un gran avivamiento en Israel para el conocimiento del Señor Jesús. Hay ¿no? noticias que eso está pasando, de pronto no sale Incluso mucho. me dicen que no lo dicen, Exacto, que se quedan como callados, ¿no? Sí, porque es todo un tema social para ellos, o sea, Sí. pero sí, eso está pasando, y sí, la amistad entre los creyentes, los cristianos e Israel, creo que esa va a ser algo que va a permanecer por siempre. Sin embargo, hay que reconocer que en algunos casos sí ha habido posiciones contrarias, ¿no? No sé cuántos saben, por ejemplo, que el propio Lutero no era precisamente un amante del pueblo de Israel. Al comienzo sí estaba muy contento con los judíos porque esperaba que se convirtieran a su predicación, pero cuando no lo hicieron, asumió actitudes propiamente antisemitas y hasta escribió un libro Sí. sobre los judíos y sus mentiras, ¿no?
Entonces sí, no lo respaldaron los demás reformadores de la época, pero es un caso que también hay que recordar y hay que reconocer que ha pasado, ¿no? Sí, es verdad. Bien, vamos a ir a una pequeña pausa, ¿les parece? Perfecto. Y luego volvemos con más. Adelante.